qué te ofendo, Señor, si yo te amo? ¿Por qué te ofendo, Señor, si yo te amo? Si reconozco que sin ti yo nada soy. ¿Por qué te ofendo, Señor, si yo te amo? Familia, una vez más, qué alegría compartir con ustedes, que jueves tras jueves comparten con nosotros este pequeño segmento, un encuentro con Jesús, en donde tú eres el invitado especial de Jesús. Y es por lo mismo que en esta noche queremos depositarnos y poner en las manos de Dios. Y junto a Él también queremos invitar a nuestra Madre, la Virgen María, para que, como siempre les digo, sean ellos quienes tomen el control de este tema tan especial que en esta semana especial estamos nosotros celebrando la Semana Santa. Hoy jueves 1 de abril, Jueves Santo. Y esta noche, familia, yo te pido que abras tu corazón para que el mensaje que el Señor nos tiene a ti y a mí sea de mucho provecho espiritual y así lo podamos compartir. Esta noche, familia, tenemos un invitado, un hermano que el Señor desde hace mucho tiempo pues ha ido preparando en lo que es el conocimiento de la palabra. Y esta noche, Jueves Santo, lo tenemos como invitado especial. Nuestro hermano Francisco Rosario, quien nos va a hablar del misterio pascual de Jesús. Bienvenido, hermano Francisco Rosario. Qué alegría tenerte con nosotros esta noche. Hoy, para que podamos aprender de ese misterio que tanta falta nos hace a nosotros. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Josefina, por la invitación y siempre estamos dispuestos. Es un honor poder compartir con ustedes la palabra de Dios, hablar de Cristo Jesús, sobre todo en este misterio pascual, algo tan importante, que en esta Semana Mayor que estamos comenzando, que hemos comenzado del lunes, lo que le conocemos como la Semana Santa, y precisamente hoy jueves comienza lo que la Iglesia le llama el Triduo Pascual, en donde se celebra la pasión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero precisamente compartir con ustedes sobre ese misterio pascual de Jesús, que este misterio que comienza en Getsemaní con aquella oración de Jesús en el huerto. En un jardín, en dos jardines se toman dos grandes decisiones. En el Edén, que fue la caída, donde la mujer, Adán, caen. Y en Getsemaní es donde Jesús, que es un jardín también, Getsemaní es un jardín donde Jesús toma la gran decisión de salvar a la humanidad. De hecho, aprovecho para decirle que Jesús no era masoquista, no es que Jesús quería sufrir, no. Es la única vez que Dios no escucha a su Hijo, si podemos decir. Jesús eleva los ojos al cielo y hace una oración compuesta en dos partes. Padre, que no se haga lo que yo quiero. Primero, Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, este sufrimiento, este medio, tener que sufrir, de ser humillado en una cruz, momentos tan difíciles, conociendo Él que Dios podía utilizar otros medios. Oración que la lleva en dos partes, una compuesta en dos partes. La segunda parte es, pero que no se haga lo que yo pido, sino tu santa voluntad. Y es la única vez que en la Biblia encontramos que Dios no escucha al Hijo, no le responde, no acepta su propuesta por amor a la humanidad. Y entonces cuando Jesús entonces se postra, entiende, comprende, y desde aquí comienza el sufrimiento. Dice que el sudor, Jesús empieza a orar, y la oración de Jesús era como gotas de sangre que caían. Dicen aquellos exégetas, las personas que más profundizan, que estudian, que en ese momento Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad, desde el momento de Getsemaní. Y ahí Jesús, dispuesto, le dice a sus discípulos, aquellos
que no le pudieron acompañar. Y yo siempre digo que en este día a veces se repite lo que Jesús vivió. Invitó a sus discípulos a que le acompañen a orar. Y los discípulos por tristeza, por cansancio se dormían. Y uno observa en la iglesia cuando Jesús se expone para que le acompañemos, que estamos acompañarle a Jesús, y las personas salen de la iglesia y se van como si nada, y Jesús se sigue quedando solo, se sigue repitiendo continuamente. Entonces Jesús dispuesto, le dice a sus discípulos, está dispuesto a hacer la voluntad del Padre, está dispuesto a irse al sacrificio por amor a cada uno de nosotros. Me fascina repetir que el verdugo de Cristo no fueron los soldados, el verdugo de Cristo fue el amor, porque el que ama se sacrifica por el amado. Y aquí comienza la primera parte de la pasión de Jesús, en el misterio pascual de Jesús. Podemos decir que Él baja y cae en mano de verdugo, de hombre que no lo amaban mucho, y Pilato, por cobardía, aún no encontrando pecado, lo mandó a azotar, pensando que a lo mejor podían ellos quedar conformes. Y aquí empieza en Getsemaní, yo diría desde Getsemaní empieza ya el sacrificio de Cristo y nuestra redención. Lo flagelaron con unos golfos que le daban en la cabeza y de él salían hilo de sangre, y con esa sangre te iba redimiendo a ti, me iba redimiendo a mí. Es un tiempo de meditar, es un tiempo de reflexionar, pero de aplicarlo a nuestra vida personal, y que esto nos lleve a cada uno de nosotros a tener un encuentro, una relación más íntima con el Señor. Y luego entonces, después de Getsemaní, que tuvo tres partes, la flagelación, después luego viene la corona de espinas que le colocaron a él, que eso era increíble, era el rey de los judíos, y le pusieron como cuchilla y así se la colocaron, y de esa manera iba Jesús brotando sangre. Desde ese momento Cristo iba redimiendo a cada uno de nosotros. Y entonces tenemos una tercera parte, o una segunda parte, porque son tres partes, con una cuarta parte que vamos a compartir. Tenemos una tercera parte, una segunda parte que es ya la que hoy precisamente se celebra, que es el lavatorio de los pies. Es el cenáculo, la cena de Jesús con sus discípulos. Quiero hacer un aclarando, Jesús no celebra la Pascua que la celebraban los judíos, sino el Viernes Santo. Jesús no la celebra, Jesús se adelanta, la celebra el Jueves Santo. Jueves Santo porque Jesús no celebra la Pascua que los judíos celebraban, que era del paso de la esclavitud a la libertad. Hoy celebramos la Pascua de la muerte a la vida. La muerte que no tendrá ningún tipo de poder sobre Cristo ni sobre nadie, no existe para el que crea. Y entonces Jesús va a celebrar el jueves la cena, y este momento tan importante, una pregunta Jesús había hecho a los discípulos en algún momento. Yo siempre cuando toco estos puntos me gusta meditar y hacer énfasis cómo se sintió Jesús, cómo estuvo el corazón de Cristo, desgarrado, los amigos de él que no le pudieron acompañar en Getsemaní, en la oración que le acompaña, que le pide que le acompañen. Hoy en la cena ellos están dividiendo los puestos. Aquí están pensando quién es el más importante entre ellos, quién va a ser el más importante. Algo que la iglesia, la tradición nos va todos los años, nos brinda la oportunidad de este cenáculo, de este lavatorio de los pies. Jesús había hecho una pregunta a sus discípulos en una oportunidad, le había dicho que quién era más importante, el que está sirviendo en la mesa o el que está sentado en la mesa comiendo. Nadie responde esa pregunta. Esa pregunta la va a responder Jesús. ¿Y de qué manera? Este Jueves Santo, donde comienza el triduo pascual, Jesús llega, cuando llega lo encuentra discutiendo quién va a ser más importante. ¿Y qué es lo que Jesús hace? Que coge, se quita la túnica en la parte oriental, la parte externa representa lo que es. Y nosotros sabemos, cuando vemos un policía uniformado, sabemos que es un policía. La parte externa, Jesús se quita la túnica. Y luego se ata una toalla en los pies, una toalla en la cintura. Una toalla en la cintura, perdón, no en los pies, en la cintura se ata una toalla. Y luego empieza a lavarle los pies a cada uno, lo que nos está regalando el servicio.
El que quiere ser grande en la iglesia, hoy tenemos que aprender nosotros que la grandeza no está sino en servirle a los demás. Y podemos ver en la iglesia, el sacerdote si va a celebrar, tiene que estar a la parte de atrás. Y mientras más pequeña y más humilde sea la misión, los lectores, los monaguillos van hacia adelante. Si es el obispo, tiene que estar en la parte de atrás para poder pasar adelante. Entonces el servicio, como llegamos nosotros a ser grandes sirviéndole a los demás. Jesús se ata una toalla en la cintura y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. El grande, el poderoso, el Hijo de Dios. Yo no sé si aquí se inspira San Pablo para decir estas palabras, que él siendo Dios no se aferra a sus prerrogativas, a su condición de lo que era, sino que se despojó de todo. Se humilló a una muerte, una humillación de muerte, que termina en la cruz. Y que por eso Dios lo levanta de entre las muertes y le da el nombre que está sobre todo nombre, para que toda rodilla en el cielo y en la tierra se postre ante Jesucristo, ante ese nombre. Y luego Jesús entonces va y lava los pies a sus discípulos. Cuando llega Pedro, no puede entender, Pedro no era primario, Pedro no entendía las cosas de una vez, sabemos mucho Pedro en la iglesia, no comprendía absolutamente el mensaje que Jesús quería, está comunicando, le está dejando, del servicio, de que si vamos, cómo podemos llegar a ser el primero, y es capaz de decirle, a mí nunca me lavarán los pies. Esta lectura la vamos a escuchar nosotros. A mí nunca me va a lavar los pies. Y Jesús tuvo que decirle, si no te deja lavar, si no me permite que haga esto, no tiene parte conmigo. Pues báñame. Y entonces en este gran misterio, que es tan importante, que la iglesia empezamos hoy a celebrar el tríodo pascual, donde su pasión, donde Jesús pasa, donde es flagelado, donde le corona, donde pasa, derrama sangre. Y aquí donde Jesús en este jueves santo nos regala el servicio, pero nos da dos regalos extraordinarios. Nos regaló los sacerdotes, el sacerdocio, y quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. De este gran misterio tenemos una riqueza extraordinaria. Nos regaló la Eucaristía y los sacerdotes. Decía Santa Catalina, yo beso las huellas por donde pasan los sacerdotes, porque ellos nos dan a Jesucristo. Hoy mismo también, temprano, el obispo celebra lo que se llama la misa crismal, donde van los sacerdotes, muchos sacerdotes, bueno, todos, diáconos, sacerdotes, van a renovar su voto. Esto es un día tan importante, donde el aceite de los catecúmenos y todo esto, el sacerdote lo va a consagrar y lo va a ungir y lo va a entregarse a los sacerdotes y lo va a distribuir. Hoy es un día muy importante, hoy Jueves Santo, importantísimo. Entonces seguimos y hago énfasis en esta pasión de Jesús. Jesús no podía cargar el travesaño de la cruz. No era que Jesús le pusieron una cruz, sino que le pusieron el palo. Él cargaba el travesaño de la cruz y el palo lo dejaban allá clavado para cuando él llegara lo sacaban y lo clavaban. Es muy importante explicar esto. Entonces Jesús va con el travesaño. Había perdido tanta sangre en la flagelación, pero tanta sangre que se le hacía difícil cargar con el travesaño de la cruz. Y caía. Estaba muy débil. Pero Jesús siempre pegado de la cruz. Y vemos el cirineo que le ayuda. Y esto es un mensaje extraordinario. Es para que nosotros aprendamos a ayudarle a los demás, a los débiles. Porque todos tenemos que cargar la cruz. Y de esta manera Jesús llega y va concluyendo con su pasión, con este tríodo pascual, y llega a la cruz. Y allí Jesús, valiente, es clavado y muere. La muerte no tiene la última palabra, por eso existe una cuarta parte, que es la resurrección. Jesús resucita. Jesús muere, lo entierran. Hay una lectura extraordinaria que está tomada de San Mateo, creo que en el capítulo 14, extraordinariamente como la muerte de Jesús, una fascinante muerte de Jesús. Esta lectura se escuchará ya posteriormente, se van a estar haciendo, y vemos que Jesús dice que como a las 3 de la tarde
Jesús expiró. Antes de las 3 todo era oscuridad, estaba oscuro. Y con la muerte de Jesús empezó un temblor bien fuerte. Los cimientos se rompieron y muchos muertos que habían llegado al descanso resucitaron. Estos salieron después de Jesús y se le presentaron a los demás. El velo se rasgó. Quiero explicar esto. El velo del templo se rasgó en 2 partes. Y este punto, antes de entrar en la resurrección, yo sé que el tiempo, pues, tenemos un tiempo para poder explicar, por eso he querido ser objetivo en los puntos. Pero el templo se rasga en 2 partes. ¿Qué significa esto? Anteriormente, en el templo había una cortina, y detrás de la cortina solamente el sumo sacerdote podía entrar a ofrecer los sacrificios por los demás. Y el pueblo se quedaba detrás de la cortina, llorando. Se sentían indignos de poder entrar a la presencia de Dios, el arca, ahí estaba, y solamente el sacerdote ofrecía. Esta vez, con la muerte de Cristo, se rasgó el templo. O sea, el velo se rasga, se rompió la cortina, y esto quiere decir que ahora todos podemos entrar a la presencia de Dios. No hay excusa para no entrar a la presencia de Dios. La muerte de Cristo ha sido fascinante, la muerte de Cristo ha sido algo extraordinario, venció. Por eso todo está consumado. Es una tremenda bendición la que hemos recibido con la muerte de Cristo, que le costó. Pero el que ama se sacrifica por el amado, y Jesús no fue teórico. Él lo había dicho. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Entonces vemos ahora que Jesús había dicho, en la muerte de Cristo, observemos que Jesús dijo esta palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al cuerpo háganle lo que quieran, maltrátenlo, hagan lo que le den la gana, pero mi espíritu lo quiero depositar en unas manos amables, responsables, amorosas, que me lo devuelva. Y ojalá nosotros aprendiéramos a cuidar nuestra alma, nuestro espíritu, que es eterno, que es para siempre. El cuerpo se podrá destruir, podrán calumniarnos, podrán torturarnos, podrán maltratarnos, podrán hacer lo que quiera, pero ese espíritu sale el día que nos vayamos buscando un cuerpo glorificado, porque es eterno. Y Jesús, su espíritu, Padre, en tus manos lo encomiendo, no lo negoció con nadie. No permitió que se lo lastimaran, que se lo mancharan. No importa los insultos, que lo veremos después, en el Viernes Santo, mañana. No importa lo que le hayan hecho, no importa, Él todo lo soportó en su espalda. Ahora entendemos por qué Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, su yugo es ligero. Y entonces, al depositarle, pues ahí vemos nosotros a Nicodemo, que aquel que fue de noche a ver a Jesús, que era un gran funcionario, que ahora su influencia está acompañando a Jesús de Arimatea. Utilizan algunas influencias. Era ya un viernes ya muy oscuro, lo que los judíos conocen como el Sabá. Tenían miedo de que le cayera la noche encima, y entonces lo van a llevar a la tumba. Y al tercer día Jesús resucitó, tal como se lo habían dicho. La muerte no tuvo poder. Jesús se resucita. Y yo quiero solamente enfatizar algunos puntos. En la resurrección de Cristo, no vayan a pensar algunas personas que a veces piensan que Jesús se le estuvo apareciendo continuamente. No, Jesús tuvo algunas apariciones. Se le aparece a los discípulos, vuelve y se le aparece tanto Tomás, se le aparece a los discípulos de Maús, y se le aparece también. Ya San Juan, en el capítulo 21, en el versículo 14, nos cuenta, cuando Jesús se le aparece, que ellos volvieron a la pesca, dice, me fascina porque es la enseñanza una de las más grandes que Jesús tiene, cuando Él se le aparece a los discípulos: muchachos, ¿han pescado algo? Y una palabra lacónica, sin deseo de conversaciones, le dijeron nada. No querían conversar, se sentían derrotados, defraudados, su líder, pero Cristo le prepara unos pescaditos, unos asaditos, y luego entonces le llama y le encuentran allá. Y dice el versículo 14 que esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Con esto le quiero decir que no es que siempre
como algunas personas dicen que si Jesús le salió, que si no le encontró, Jesús está en otra dimensión, Jesús está en otro mundo. Jesús no resucita a la vida de antes, Jesús está glorificado. Por eso en este misterio pascual tenemos 3 pasos que son la pasión y la muerte, el cenáculo, donde Jesús nos regala el sacerdote, nos regala también la Eucaristía y el servicio, servir a los demás, que es una grandeza extraordinaria, pero al mismo tiempo también nos regala la valentía de la cruz, lo que era un escándalo, lo que era una desgracia. Hoy la cruz es una gloria para cada uno de nosotros. Que en este Jueves Santo, que estamos meditando sobre el misterio pascual de Jesús, con mucha humildad yo le pido que lo apliquemos a nuestra vida personal, que oremos, que tengamos una intimidad más con Jesús, que abramos nuestros corazones, que cuando leemos la Biblia no leamos historias lejanas, sino mi propia historia, y que no olviden que Jesús ha resucitado. También, claro, hoy jueves, que lo están escuchando, pero lo vamos a ver ya de la vigilia del sábado. Por eso le hablé de esa cuarta parte, que es la glorificación de Cristo. ¿En qué consiste la glorificación de Cristo? Miren, por eso cuando el día de Pentecostés, voy a quitarle 5 minutos para explicar esto. El día de Pentecostés, Pedro se levanta y habla y hace va representando las imágenes del cielo con lo de la tierra. Él dice, no estamos borrachos ni locos. Es que aquel quienes ustedes mataron, Dios lo ha resucitado. Dios lo ha resucitado y lo ha glorificado, lo ha ungido. Entonces la unción de Jesús fue que Dios lo ungió también. Eso es algo muy importante para ser sacerdote y rey para todo eterno. Él es sacerdote eterno al estilo de Melquisedec y rey de reyes y señor de señores. Por eso, a pesar de todo lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo, no olviden que detrás de la muerte está la resurrección. Cristo también murió, experimentó la muerte, pero resucitó. Por eso yo te digo que no importa lo que esté viviendo, en Él también tenemos vida eterna. Mira, resucita hoy. Mira, la tumba está vacía, la muerte no tiene poder, de los hombres el Señor, de la vida el Creador. Él resucita hoy. Él vive a nuestro lado. Es Cristo el Señor. Aleluya, aleluya. Él resucita. Él resucita. La tumba está vacía porque Cristo ha resucitado. Aunque lo escucho hoy jueves, pero el sábado y el domingo lo vamos con gozo y alegría a gritar por todas partes. Bendito sea Jesús. Gracias primeramente a Dios. Y gracias a nuestro querido hermano Francisco Rosario. Porque esta enseñanza, esta catequesis, nos hace mucha falta como laicos católicos que somos tú y yo, familia. Y espero que esta catequesis de esta noche no únicamente la aproveches tú, sino que también la compartas con aquellos que tú también conoces y que también necesitan conocer de ese misterio de Jesús.
de ese triduo pascual que comienza hoy, Jueves Santo, y como nos dice nuestro hermano Francisco, la muerte no tuvo, no tiene ni jamás tendrá poder, porque la venció. Para que tú y yo también podamos decir feliz día de resurrección. Déjanos tu comentario y comparte nuestro link por toda y en toda nuestra plataforma, nuestro canal de YouTube, Ministerio Promesa. Y no te pierdas, empezamos hoy Jueves Santo con el misterio de Jesús, pero mañana viernes, tendremos las 7 palabras de Jesús camino al Calvario. Francisco Rosario, muchísimas gracias por haberle dicho que sí al Señor y por habernos acompañado en este pequeño segmento semanal titulado Un Encuentro con Jesús. Amén. Gracias a ustedes por invitarme y sabe que siempre estoy a la disposición. Un abrazo a cada uno de ustedes. Y que Dios te bendiga.